queridas amigas, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro programa por este día viernes 28 de julio, un día muy especial y terminando la semana laborable también para dar comienzo pues así al trabajo que vamos a hacer ahora y que está relacionado con mucho, ¿qué digamos? Dedicación a las personas que están viviendo situaciones que afectan al hígado. Pero antes de llegar a este punto, yo quiero que los amigos que puedan acompañarnos nos lo hagan con esta siguiente, la gran invocación, que es una invocación, sí, como dice su nombre, de universal. Está o es para toda la humanidad, que toda la humanidad pueda aprovechar el potencial que tiene esta invocación y así llamada, ¿no? Que no se conoce su autor, es tan antigua que realmente todos de cualquier religión a la que pertenezcamos podemos utilizarla, porque se conoce del beneficio que otorga. Y dice así: desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que fluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder divinos restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Les recomiendo, amigos, para quienes puedan obtener esta gran invocación, se la haga diariamente. Estamos invocando luz, amor, poder, para que todos los seres humanos podamos avanzar cada vez más por los caminos que nos convienen y nos llevan a la salud, al amor, a la felicidad que todos deseamos. Bien, hoy día vamos a tratar uno de los temas importantísimos que, considerando que se dedica este día a recordar la lucha que debe haber para combatir la hepatitis. Todos sabemos lo que es la hepatitis. Todas las términos que terminan en itis dentro de la medicina son consideradas como inflamación. Entonces, al hablar de la hepatitis, estamos hablando de una inflamación intensa del hígado. Y como su nombre lo dice, pues es una enfermedad inflamatoria que puede ser causada por bacterias, por virus, por sustancias tóxicas, puede ser también por una situación autoinmune o también puede ser provocada por fármacos. En unos casos específicos también es considerada como una enfermedad de transmisión sexual. O sea que tiene muchísimas causas. Hay la hepatitis A, B, C, D, E, F, son muchísimas, porque cada vez se encuentran factores que están provocando esta lesión en el hígado. Pero yo quisiera enfocar este problema que está dedicado hoy día a combatir, a luchar contra la hepatitis, verla desde otro punto. Cuando uno lucha contra algo, lo que está haciendo es fortalecer, potencializar justamente aquello por lo que está combatiendo. O sea que no es tan favorable el luchar contra algo, es perjudicial. ¿Por qué no enfocamos este mismo asunto, pero desde otro ámbito? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro hígado sano? Podría celebrarse el Día del Hígado Sano, mucho más positivo, porque eso nos enfoca en lo que debemos hacer y lo que debemos evitar para mantener nuestro hígado sano.
no solamente en luchar contra una de las enfermedades del hígado, porque hay muchísimas. Hay el cáncer de hígado, la cirrosis, estas otras enfermedades por retención excesiva de colesterol, excesiva formación de bilis. Pero lo ideal sería eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir? Y más allá todavía, ¿qué puedo hacer yo para promocionar la salud de mi hígado? ¿Qué puedo hacer? Si yo pongo atención en lo que conviene hacer para mantenerlo sano, voy a enfocar ese pensamiento, mi mente, mi acción en cuidar mi hígado. No voy a luchar para evitar una hepatitis. Recuerden siempre, amigos, aquello que resistes, persiste. No hay que resistirse a nada, hay que más bien promocionarse. Quiero salud, ¿qué debo hacer? No decir, voy a luchar contra las enfermedades. Es el error en el que se encuentra desde hace siglos la medicina convencional, luchando contra la enfermedad. En lugar de decir, vamos a hacer campañas para mantener la salud. ¿Qué es lo que debo hacer para mantener la salud? No solamente hágase tal examen, hágase lo otro, y una serie de exámenes que tiene que hacerse y que en algunos casos pues no sale nada, pero la persona se siente mal. ¿De qué ha servido? ¿Le va a prevenir el hacerse esos exámenes? ¿Le va a prevenir de una enfermedad? En lo absoluto. No tiene sentido, no tiene lógica, pero en esa nos amparamos para seguir luchando contra las enfermedades y no es lo apropiado. Lo apropiado es decir, ¿qué es lo que me mantiene sano? ¿Qué debo hacer para mantener mi salud? ¿Qué es lo que debo realizar? El error grande persiste por esa razón. Y como les decía, no vamos a luchar contra la hepatitis. Vamos a trabajar para conocer qué es lo que yo debo hacer para mantener sano mi hígado. Uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo y que realiza numerosísimas funciones. Unos dicen que pasa de 500 funciones que realiza nuestro hígado. Y que nosotros ignorantemente desconocemos la importancia que tiene este órgano. No nos ocupamos de buscar, investigar qué hace el hígado. Simplemente lo lesionamos justamente por desconocimiento. Pero el hígado tiene varias funciones importantísimas, como la primera, que es de desdoblar los alimentos para poder permitir que podamos absorber lo que nos conviene, las sustancias nutritivas. Ese es su primer papel, hacer ese trabajo, descomponer y almacenar. Almacena lo que conviene y luego, por otra función que tiene, elimina las sustancias de desecho y permite también que las sustancias tóxicas sean alteradas para que no nos causen daño, es decir, filtra y descompone los desechos tóxicos que puede haber en el organismo. O sea, fíjense hasta dónde llega. Produce la mayoría de los factores de coagulación, de modo que no nos vayamos en una hemorragia cuando tenemos una herida, un corte o una extracción de una pieza dentaria. Es el que produce la mayoría de los factores de coagulación. Segrega bilis. ¿Y cuál es la función de la bilis? Ayuda muchísimo a absorber los nutrientes, especialmente la grasa. Por eso que la solución que se brinda cuando se extraen los cálculos biliares no es total, no es una ayuda total. ¿Por qué razón? Porque lo único que hemos sacado es la vesícula donde el organismo almacena la bilis. Y cuando el cerebro le informa que hay necesidad de bilis para digerir las grasas, la bilis se contrae y expulsa la bilis, la vesícula biliar se contrae y expulsa la bilis hacia el intestino para que digiera esa grasa. Pero cuando ya no hay vesícula, ¿qué pasa con la bilis? Continúa eliminándola permanentemente. Y a eso se debe que muchas personas luego de la extracción de la vesícula no logran un alivio total. Desaparece el dolor, pero no desaparecen las molestias porque no hay un control.
ya no hay un reservorio del que debe salir la bilis en el momento que necesita nuestro organismo. Y la otra función es la de regenerar los tejidos también, cuando lo necesita. Por esa razón, cuando una persona por un accidente o por otro tipo de lesión tiene que perder parte de su hígado, con una tercera parte de hígado puede seguir funcionando la salud perfectamente de un ser humano. Pero sabiendo esto, el hecho de que pueda el hígado seguir funcionando y mantenernos con salud, no vamos por eso a exagerar nuestra, digamos, destrucción del hígado. Más bien al contrario, cuidarlo. Este órgano en realidad es el que nos permite poder regenerarnos, rehacernos a nosotros mismos, reconstruir, que es importante, el reciclaje o transformación que necesita nuestro hígado y nuestro cuerpo. Porque fíjense que absorbe nutrientes, como que los selecciona, los aprovecha y luego sustancias tóxicas las descompone para eliminarlas. O sea que es el limpiador principal que tenemos. El asunto es qué debo hacer yo para no afectarlo, para no enfermarlo, para no agredirlo. Basándonos en esto, vamos a ver cuáles son las principales causas por las que se lesiona el hígado. Una de las primeras es la alimenticia. Creemos que debemos comer aquello que nos agrada sin importarnos las consecuencias. El hígado tiene la capacidad de descomponer las sustancias tóxicas, pero no por eso le vamos a dar excesivo trabajo, comiendo chatarra y comiendo cualquier cosa solo porque nos gusta. Y diciendo, el hígado sabe lo que tiene que hacer. Claro que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo vamos a recargar de trabajo. ¿Y cuáles son esos alimentos que debemos evitar? Las grasas, las frituras, las carnes, las harinas no integrales, las refinadas, la sal, o sea, todos los alimentos embutidos, enlazados, que ya los hemos transformado, industrializado y que el hígado tiene que hacer esfuerzos enormes. ¿Qué pasa con los alimentos envasados, embutidos, enlatados? Para poder conservarse requieren tener muchas sustancias químicas. Unas cuantas, los preservantes, los colorantes, los edulcorantes, los saborizantes, todos estos sustancias químicas que para el organismo no son apropiadas, para el hígado no. Entonces el hígado tiene que trabajar excesivamente. Y si eso lo comenzamos a hacer desde muy pequeños, cuando nuestros niños están aprendiendo a comer y les comenzamos a dar esto, imagínense a los 12, 14 años cómo estará su hígado. Pero no pensamos en ello porque nos dejamos llevar por la publicidad y no estudiamos, no investigamos, no nos ocupamos de esto. Y seguimos dándoles, en lugar de darle un jugo puro, fresco, le damos una cajita o una lata con el jugo preparado hace cuántos días. Y así con el resto de la comida, o sea, no ponemos atención que el hígado tiene que trabajar excesivamente para poder mantenerse sano, porque el hígado recibe oxígeno por la famosa arteria hepática, recibe la sangre oxigenada limpia que le va a permitir funcionar, y en cambio por la vena porta recibe desde el intestino todos los nutrientes y los alimentos que él debe procesar. O sea, su trabajo es permanente. Si nosotros le damos excesivo alimento nocivo, lo vamos a sobrecargar. Entonces comienza el problema. Pero el problema no está solamente en la alimentación. Eso es una parte importante, pero no la más importante. Yo quiero recalcar eso. Y vamos a hablar mucho de esto porque es necesario que tengamos en cuenta que la alimentación debemos tener buena información, estudiar, investigar
qué es lo que debemos comer, qué es lo que conviene por nuestra edad, por nuestro trabajo, qué tipo de trabajo realizamos. Si nosotros no ponemos atención a lo que debemos comer y solo lo hacemos por costumbre, por hábito y porque nos agrada y porque eso nos enseñaron a comer, pues tendremos que asumir las consecuencias sin lamentarnos. Hay muchas formas de cuidar y tener en cuenta que la naturaleza también nos provee de sustancias, de alimentos, de hierbas que favorecen, ayudan al hígado a ejercer su función. Así como hay sustancias que la sobrecargan y le lesionan, así también hay plantas, hay alimentos que ayudan a que el hígado pueda realizar su trabajo con mayor facilidad. Por eso debemos tomar en cuenta esto para no caer en el error de seguir lesionando nuestro hígado. Es una de las glándulas más grandes y tan importante que una persona que lesiona mucho a su hígado, pues termina con una cirrosis, termina con la muerte, porque no hay órgano que le siga limpiando, que siga depurando su organismo y pues viene lo que se llama el envenenamiento. Así que mucha atención, amigos, vamos a celebrar este día para poner más atención en lo que debemos hacer para que el hígado se mantenga sano. Hacemos un pequeño corte, amigos y amigas, nos vamos a unas pequeñas notitas. Estaremos con ustedes continuando con nuestro programa Salud desde el Alma. Vamos, amigos, con el programa Salud desde el Alma y vamos a comentar algo más sobre la importancia que tiene en nuestra salud el cuidado del hígado. ¿Qué otras cosas producen tanto daño al hígado como para lesionarlo gravemente? Después de ver que muchos alimentos, mal llamados alimentos porque resultan a la larga tóxicos, como los que hemos mencionado, hay que tomar en cuenta el alcoholismo. Personas que consumen excesivo alcohol lesionan el hígado. El hígado tiene que liberarse de toda esa sustancia tóxica y eso le lleva a la larga a un problema severo como es la cirrosis. Pero no debemos quedarnos solamente en señalar y criticar a la persona que consume el alcohol, sino ayudarla y ver por qué tiene la tendencia al consumo del alcohol, qué es lo que lo impulsa a eso. Porque si solamente queremos quitarle el alcohol sin saber cuál es la razón por la que se encuentra en esas condiciones, no logramos nada. Es necesario que vayamos más allá, ayudarlo a ver cuál es el conflicto verdadero por el que está pasando y el que le induce al alcoholismo. Otro de los factores que hay que tomar en cuenta son los medicamentos. Hay muchísimos. Y recalco esto, hay muchísimos medicamentos que son tóxicos para el hígado y que se toman por desconocimiento con demasiada frecuencia, a tal punto que se los consigue libremente en las farmacias y las personas, pues, desconociendo esto, consumen. En estos momentos se está investigando, se ha investigado ya el paracetamol y es una sustancia tóxica para el hígado. Se recomienda que se lo evite, que se lo tome solo en casos muy especiales. Los seres humanos estamos acostumbrados a no soportar el mínimo dolor, la mínima fiebre, la mínima molestia y queremos inmediatamente que se nos quite ese dolor. Y no nos damos cuenta. Por mencionar solo uno de los analgésicos, pero hay muchos medicamentos de diferente formación molecular que están ocasionando daño al hígado. Y que nosotros como médicos somos los encargados de alertar a la persona de que no se debe consumir excesivamente fármacos. Volvemos al asunto principal de este tema, ¿no? Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que ver qué es lo que le hace daño a mi hígado para evitarlo. Si yo sigo consumiendo todos estos productos, a pesar de que ya sé que causan daño, pues la responsabilidad total es mía. Aún la ignorancia es responsabilidad mía. ¿Por qué no hago, en lugar de perder tiempo a veces en películas, en novelas, en momentos de desperdicio, por qué no me dedico a investigar? ¿Qué es lo que le causa daño a mi hígado? ¿Qué sustancias? ¿Qué es lo que debo comer? Entonces, volvemos a este punto.
siempre la responsabilidad es nuestra, buscar lo mejor. Ahora, una vez que vemos que algunos fármacos pueden causar daño, hay que ver qué otras causas. Pasamos entonces a las, digamos, a las emociones. Se estudia muchísimo, se ha investigado mucho ya dentro de lo que se conoce como la biodescodificación o descodificación biológica, es decir, qué es lo que nuestro organismo responde ante las diferentes emociones. Y lo que se ha visto es, en primer lugar, que el hambre, la falta de alimentación, es uno de los factores más desencadenantes de problemas en el hígado. No solo de la hepatitis, porque la hepatitis habla de otra emoción intensa, pero una lesión en el hígado puede estar ocasionada por falta de alimentos. Personas que vivieron mucha hambre desde que están en el vientre de mamá, o en la niñez, en la juventud, o personas que vivieron etapas de hambruna grande como sucedieron en las guerras. Por eso se comenzó a descubrir que eran en estas personas las que se veía con más frecuencia problemas de hígado, principalmente el cáncer, porque es como si el cerebro le estuviera diciendo, ¿no? Hay ausencia o falta de alimento, entonces tengo que aumentar el tamaño de mi hígado para poder absorber lo poco que me entra al organismo para poderlo tener a disposición de ese organismo. Pero el otro factor fuerte que se ve es cuando hay miedo a la escasez que se tiene. ¿En qué casos, por ejemplo? Familias que pasan por momentos muy duros cuando tienen que repartir herencias. Familias que se dividen por completo, se separan porque no pueden repartir honestamente las herencias. La ambición desmedida. Conflictos muy serios, es como si la persona se sintiera que está siendo traicionada, engañada, envenenada por su propia familia, y esto puede lesionar severamente al hígado. Pero la más importante es esas emociones negativas que todos hemos conocido: la ira, el odio, el resentimiento, la rabia, el enojo, la tristeza profunda y sobre todo prolongada, que lleva a la persona a mantener viva la herida que le causó a alguna persona. Porque cae en la tristeza, pero después de la rabia y la decepción por haber sido engañada, traicionada, abandonada, en fin, no poder soltar esa emoción tan nefasta como es la rabia. Entonces, si nosotros conocemos los factores que nos llevan a afectar nuestro hígado, tenemos que hacer lo contrario, comenzar a aprender a manejar nuestras emociones, no dejarnos arrastrar por ellas. Como decía un famoso escritor, ¿no? La vida es tan corta que ponernos a pasar el tiempo en dimes y diretes, o sea, en discusiones, no tiene sentido. Es tan corta que deberíamos dedicarnos a aprender a amar, a servir, a ayudarnos mutuamente, en lugar de pasar en discusiones y tonterías. Pero vuelve aquí la situación. Desconocemos totalmente esto. Esto no se nos enseña, cuando debería ser lo primero que se enseñe desde la primaria. Desde muy pequeños, aprender a comer lo que se debe, a emociones, a fortalecer ciertas emociones y a saber manejar las otras. Porque no es que vamos a eliminarlas. ¿A quién no le disgusta que le traicionen, que le engañen, que le estafen? ¿A quién le va a gustar eso? A nadie. Eso produce en forma espontánea el coraje, la rabia, el enojo. Pero ¿qué hago con ese enojo? ¿Qué hago con esa rabia? Es lo que tengo que aprender. ¿Qué pasa si yo mantengo permanentemente la rabia, la alimento más, estoy recordando una y otra vez? Y no solamente que la alimento, sino que comienzo a ver hasta la forma de vengarme. O sea que doy más fuerza a la rabia, al dolor y a la tristeza. ¿Qué va a pasar? Seguiré produciendo hormonas estresantes.
que van a alterar mi salud. Si yo no me detengo y digo, bueno, ¿qué saco con esto? Es lógico, me da rabia, me da dolor, me da tristeza, me da angustia, pero no me puedo quedar anclado aquí. Voy a tratar de solucionar esto, pero primero tengo que entrar en calma, aceptar que estoy rabioso, que estoy enojado, que estoy inquieto. Aceptarlo para poder soltarlo. Porque si no lo acepto, es lógico que voy a seguir atrapada en esa emoción. Necesito darme cuenta que estoy viviendo un momento de intensa cólera y que no debo permanecer allí. Si yo sigo con esta emoción, va a alterarse mi salud. Porque nosotros decimos, ¿cómo el hígado se entera de que estoy con rabia? Mucha gente me ha preguntado, dice, ¿cómo el hígado se va a enterar que estoy con rabia, que estoy enojado, que estoy triste? Pues miren, todas las emociones son codificadas por el cerebro. El cerebro se da cuenta inmediatamente de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y de las intenciones que tenemos. Porque los pensamientos, los sentimientos nos hacen actuar de una manera específica. Pero el cerebro lo sabe desde que lo estamos pensando. Y como esa emoción negativa se persiste, él tiene que dar una orden. Tiene que dar una orden a los distintos órganos y al que primero manda es a las suprarrenales para que formen las hormonas del estrés. Porque la persona está tan exaltada, tan alterada, que necesariamente va a necesitar hormonas del estrés. Y estas hormonas del estrés llegan al hígado para que éste produzca más colesterol, que suba la presión, que provoque cambios en el organismo. Y ese es el mecanismo. Toda la información le llega al cerebro. Al cerebro no se le escapa absolutamente nada. Y si vamos más allá todavía, a revisar lo que nos enseñó el doctor Hammer, en el cerebro está, como si fuera un mapa, todas las áreas bien señaladas que están relacionadas con cada órgano de nuestro cuerpo, que solo necesitaríamos los médicos aprender a estudiar bien un escáner de cerebro para saber cuál es el problema del ser humano. Entonces, el hígado se entera y tiene que comenzar a trabajar exageradamente para poder mantener en equilibrio la salud del individuo. Pero yendo todavía más allá, cuando hay una irritación, cuando hay una hepatitis, porque la hepatitis, como les decía, es una inflamación en cualquier órgano, pero cuando hablamos de hepatitis nos estamos refiriendo al hígado. Pero hay nefritis, que es en los riñones, hay una pericarditis, que es el pericardio, es una artritis, que son de las articulaciones, y así podríamos mencionar cada órgano, cada tejido. Cuando se inflama le agregamos itis. ¿Qué pasa con las personas que desencadenan esto? Hemos mencionado que es una inflamación provocada por alimentos tóxicos, por alcohol, por fármacos, por bacterias, por virus. Pero ¿qué hace que nos intoxiquemos de esa manera? Nuestros hábitos y nuestro temperamento, nuestro carácter. Debemos primero, el primer paso es conocernos. Porque mucha gente cuando le dice, oye, pero ¿por qué eres tan enojón? ¿Por qué eres tan irritable? ¿Por qué te portas así? Dice, no sé, yo no creo que sea irritable, yo no creo que sea enojón. Ni siquiera nos damos cuenta de las emociones que desplegamos en un momento dado. Los demás se dan cuenta, nos dicen y nosotros decimos, no, tú exageras. O sea, el primer paso es conocernos y reconocernos para poder entender, sí, es verdad, estallo con mucha rapidez, no sé controlarme. Entonces tengo que ver qué debo hacer para controlarme. Tomar atención. Tomar atención primero, ¿qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te fastidia? ¿Por qué reaccionas así? Porque no todas las personas reaccionan
con enojo ante la misma causa. Hay personas que se enojan porque la pareja es desordenada. A otros no les importa que la pareja sea desordenada. Les molesta porque habla muy alto. A otros les molesta porque no les gusta su forma de vestir. Y cada quien tiene así sus notitas especiales que les saca, como dicen ellos mismos, me saca de casillas. No lo tolero. No lo tolero ver cómo come que parece que le falta tiempo para ingerir todo eso. Y así, por tonteras. Pero aquí nos vamos a otro punto. ¿Por qué me desespera esto y no me desespera lo otro? O sea, es una cadena de investigación que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. ¿Por qué esto me molesta más que lo otro? Hay gente que no tolera la impuntualidad, se desespera, se angustia. Tiene que estar 1 hora antes para estar en paz. Y pobre de aquel que llegue tarde. Entonces, averigüe, ¿por qué me molesta tanto esto a mí? Cuando llegamos a investigar mucho más allá, nos damos cuenta que algunos factores no son nuestros. Son herencias que nos han dejado nuestros ancestros para que podamos liberarnos de ello. Por eso es que se hace tan importante en estos momentos el estudio del árbol genealógico. Se hace sobremanera importante que aprendamos a conocernos a nosotros a través de nuestros ancestros. Cómo era su abuelo, cómo era su abuela, cómo era su bisabuelo, su bisabuela, tanto de madre o de padre. Qué costumbres tenían, qué carácter tenían, para poder liberarnos. Pero para eso se requiere conocer el árbol genealógico. O sea, necesitamos estudiar y tener las fechas de nacimiento, las fechas de fallecimiento, los eventos importantes, la edad a la que tuvieron algún accidente, la edad a la que murieron, la edad a la que fueron abandonados. En fin, hay muchísimos factores que debemos conocer para trascenderlos, para liberarnos. Porque si bien es cierto que podemos solucionar por nuestra cuenta la mayoría de los problemas, cuando tomamos conciencia y cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, sin embargo, hay casos y cosas que nos vienen como trabajo, que nos dan nuestros antepasados para que los resolvamos. Y cuando lo conocemos y hacemos la liberación, podemos ayudarnos bastante a reconciliarnos con nosotros mismos y ayudar a sanar a todo el árbol. Entonces, pongamos atención a esto para poder ayudarnos. Y lo último que quisiera decirles sobre la famosa ayuda que debemos dar, cómo mantener sano a nuestro hígado, no solo a liberarnos de la hepatitis, sino de toda enfermedad hepática, es aprovechemos las sustancias que la naturaleza nos da. El boldo, la uña de gato, la chancapiedra, la hierbabuena, en fin, hay muchísimas plantas. Y sobre todo comer sano. Comer sano, pensar sano, emociones sanas para vivir sanos. No solo del hígado, sino de todo nuestro cuerpo. Sonreír. Sonreír ante una situación penosa de cualquier índole, aunque le digan que esté loco, hágalo, sonría. Suelte la risa, aunque le diga, oye, en lugar de llorar, ¿tú estás riéndote? Sí, ríase principalmente de usted mismo. No se ría de los otros, porque eso es un peligro. Hágalo por usted mismo, hágalo por su bien. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, amigos, y estaremos inmediatamente con ustedes para continuar con nuestro trabajo del programa Salud desde el Alma. Recuerden el teléfono, el 2680-594 de Teleradio está a vuestras órdenes.